Emma nunca había considerado el café como un simple lugar de trabajo. Desde que empezó a trabajar allí a los 29 años, se había convertido en su refugio. Este rincón acogedor, situado en una de las calles más concurridas del centro, tenía algo especial. No solo era el lugar donde pasaba largas horas de trabajo, sino también donde encontraba pequeños momentos de paz. Rodeada del murmullo constante de conversaciones, el tintineo de las tazas y el cálido aroma a café, se sentía en casa. Antes de continuar con la historia, no olvides presionar el botón y suscribirte a nuestro canal. Cada mañana, Emma abría el café temprano, mucho antes de que la mayoría de la gente comenzara su día. Para ella, ese tiempo era sagrado. Le gustaba preparar el lugar antes de la llegada de los clientes. Encendía las luces, colocaba los menús y se aseguraba de que todo estuviera en orden. El aroma del café recién molido siempre la reconfortaba, recordándole por qué amaba tanto ese lugar. A lo largo de los años, Emma había formado una relación cercana con muchos de los clientes habituales. Sabía sus nombres, sus pedidos preferidos y hasta detalles de sus vidas. Estaban Tom y Helen, la pareja de ancianos que venía todos los jueves por la tarde a compartir una tarta de manzana. James, el joven que se sentaba en la esquina y se perdía en sus libros, y Sarah, la madre ocupada que siempre venía a recoger café para llevar mientras corría de un lugar a otro. Cada cliente traía consigo una historia, y Emma, en cierta manera, se sentía parte de esas vidas. Emma vivía en un modesto apartamento a unos 10 minutos caminando del café. Su sueño, sin embargo, siempre había sido abrir su propia pastelería. Desde niña, le fascinaba la repostería. Recordaba las tardes que pasaba en la cocina con su abuela, aprendiendo a hornear pasteles y galletas. La abuela siempre le decía que la cocina era un lugar mágico, donde los ingredientes se mezclaban para crear algo maravilloso. Esa magia nunca se había desvanecido para Emma, y cada turno en el café la acercaba un paso más a su sueño. Cada propina que recibía, por pequeña que fuera, se sumaba a sus ahorros para algún día hacer realidad esa pastelería. Esa noche, el café estaba más lleno de lo habitual. La lluvia caía implacable afuera, y la gente buscaba refugio en el cálido ambiente del lugar. Emma, como siempre, se movía con gracia entre las mesas, saludando a los clientes, sirviendo café y atendiendo cada detalle. A pesar del bullicio, su sonrisa no desaparecía. En una esquina del café, un hombre solitario captó su atención. Vestía un traje elegante, y aunque su presencia no era inusual, había algo en él que destacaba. Su expresión era seria, y parecía sumido en sus pensamientos. Emma se acercó a él con la misma cordialidad que ofrecía a todos los clientes. «Hola, soy Emma. ¿En qué puedo ayudarte hoy?», preguntó con una sonrisa. El hombre levantó la vista, y sus ojos reflejaron una mezcla de cortesía y distancia. «Buenas noches. Me gustaría un café negro, por favor, y una porción del pastel de chocolate», respondió, su voz cortante pero educada. Emma anotó el pedido y se dirigió a prepararlo. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentirse intrigada por el misterioso hombre. Su apariencia y su forma de comportarse sugerían que no era un cliente habitual. Aún así, Emma se aseguró de que su experiencia en el café fuera lo más placentera posible. Le llevó su café y pastel con la misma calidez de siempre, y a lo largo de la noche, lo revisó varias veces para asegurarse de que todo estuviera a su gusto. El hombre, que se había presentado como el señor Walker, fue cortés, pero mantuvo la conversación al mínimo. Aunque Emma intentó ser amable y accesible, notó que el señor Walker estaba claramente preocupado por algo. A pesar de esto, ella continuó sirviéndole con la misma dedicación, esperando que, quizás, su atención al detalle y amabilidad fueran apreciadas. Cuando llegó el momento de pagar, el señor Walker dejó una propina modesta. Emma no pudo evitar una pequeña decepción. Había puesto un esfuerzo extra en su servicio, y aunque no era una persona materialista, cada propina significaba un poco más para su sueño de la pastelería. Terminó el turno con una nube de decepción sobre su ánimo, sintiendo que su esfuerzo había pasado desapercibido.
La lluvia continuaba cayendo cuando salió del café para regresar a casa. Mientras caminaba por las calles empapadas, no pudo evitar reflexionar sobre la noche. ¿Por qué se sentía tan desanimada? Había aprendido a no esperar nada de los demás, y sin embargo, esa pequeña propina le pesaba más de lo que debería. Llegó a su apartamento mojada y agotada, pero se acostó con la esperanza de que el día siguiente sería mejor. A la mañana siguiente, Emma fue despertada por el sonido de alguien tocando su puerta. Al abrirla, se encontró con un repartidor que le entregó un sobre grande. Sorprendida, lo aceptó, y el repartidor se fue antes de que pudiera hacer alguna pregunta. Intrigada, llevó el sobre adentro y lo abrió. Dentro encontró una carta y un cheque. La carta estaba escrita en un papel elegante, y decía: «Querida Emma, anoche tuve el placer de ser atendido por ti en el café. Quedé impresionado por tu dedicación y el esfuerzo que pusiste en cada detalle de tu servicio. Lamento que la propina que dejé no haya reflejado mi aprecio. Este cheque es un pequeño gesto para agradecerte por tu amabilidad y para ayudarte a alcanzar tu sueño de abrir una pastelería. Atentamente, un amigo anónimo». Emma sintió un nudo en la garganta mientras leía la carta. Al mirar el cheque, se dio cuenta de que era una cantidad considerable, mucho mayor de lo que jamás habría esperado recibir. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba el gesto del señor Walker. La generosidad de aquel desconocido la había dejado sin palabras, y de repente, la decepción de la noche anterior se desvaneció, reemplazada por una gratitud abrumadora. Con ese dinero, Emma comenzó a dar pasos concretos hacia su sueño. Se inscribió en clases de repostería, investigó posibles ubicaciones para su pastelería e incluso empezó a elaborar un plan de negocios. Cada día, el café se convirtió no solo en su trabajo, sino también en el lugar donde se forjaban sus aspiraciones. Los clientes habituales notaron el cambio en ella, y cuando Emma compartió la historia del misterioso benefactor, todos quedaron asombrados e inspirados por la bondad que había recibido. Finalmente, unos meses después, Emma's Sweets abrió sus puertas. Fue un día lleno de emoción y nervios, pero también de una inmensa alegría. El café estaba decorado con colores cálidos y un aroma irresistible de pasteles recién horneados llenaba el aire. Los clientes que alguna vez la habían visto servir café, ahora la veían detrás del mostrador de su propia pastelería, sonriendo con orgullo. Emma's Sweets se convirtió rápidamente en un lugar querido por la comunidad. Era más que un café o una pastelería. Era un símbolo de perseverancia, bondad y la creencia en que los sueños pueden hacerse realidad. Emma trabajaba arduamente todos los días, pero cada tarea le recordaba la generosidad del señor Walker y el impacto que un acto de bondad puede tener en la vida de alguien. Aunque nunca supo quién fue su benefactor, Emma continuó su vida con la certeza de que el mundo está lleno de personas capaces de hacer grandes gestos sin esperar nada a cambio. Compartía su historia con los clientes, con la esperanza de inspirar a otros a perseguir sus sueños y a creer en la bondad inesperada. Con el paso del tiempo, la pastelería de Emma se convirtió en un lugar especial en la comunidad. No solo servía deliciosos pasteles, sino que también era un lugar donde la gente iba a recordar que, a veces, los sueños se pueden hacer realidad con un poco de ayuda inesperada. Y cada vez que Emma miraba su café, sabía que todo había comenzado con un simple gesto de bondad en una noche de lluvia. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Así nos ayudas a crecer y compartir más relatos sorprendentes como este. Hasta la próxima.